aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les enviamos un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y puede haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, que habla de la resurrección de Lázaro. Pero antes vamos a comenzar con una oración, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y del Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue,
esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, versículo 43, donde Jesús gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Hermanos, este grito brota de una acción de gracias al Padre de la vida. El Hijo del Hombre grita y cuantos están en los sepulcros oyen su voz de trompeta. Es el anticipo de la resurrección final, como lo anuncia Juan capítulo 5. Jesús llama a Lázaro, el muerto, por su nombre. Lo llama junto a sí, a su seguimiento, como está en Marcos capítulo 1 y Mateo capítulo 4. Ha gritado y ha roto mi sordera, nos decía este gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín. Su lugar no es el sepulcro, sino el Hijo de Dios. Incluso los muertos son del Señor. Sus creyentes llamados por su nombre. A Lázaro se le llama a salir del sepulcro, como a nosotros a salir del recuerdo de la muerte. Lo que acontece a Lázaro es signo de lo que nos sucede a nosotros. Removida la piedra que nos separa de quienes nos han precedido, se restablece la plena comunicación entre los creyentes, porque todos, sea que vivamos o sea que durmamos, vivimos con el Señor. Lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vivimos para Dios, que es Dios de los vivos y no de los muertos, como lo anuncia Lucas en su capítulo 20. Esta perspectiva, hermano que me escuchas, de una muerte para la vida, nos saca de la pesadilla de una vida para la muerte, que volverá a visitarlo. Su resurrección es solo una solución provisoria. Esta imagen de Lázaro, vuelto a la vida, envuelto en un velo y atado por los lazos de la muerte, reproduce la forma como nosotros imaginamos a los muertos, como larvas envueltas en las sombras, por creer saber cómo termina todo. Llevamos una existencia triste, una existencia incapaz de caminar y vivir en el amor. Tanto nuestros pies como nuestras manos están atados para seguir al Señor y no para partir el pan. Nuestro rostro, cubierto con el sudario, no refleja su gloria. Y Jesús dice: desátenlo. Hermanos, la orden que Jesús da a quienes miran a Lázaro es la misma que nos dirige a nosotros, que seguimos mirando la muerte como el destino final de la vida. Se nos manda abandonar los signos de la muerte y dejarlos en el sepulcro. Tales signos se convertirán en el trofeo de la victoria pascual, como está en Juan capítulo 20. Entonces seremos capaces de alegrarnos y amar, abandonándonos al Padre y a los hermanos creyentes, atentos a la palabra del Hijo de Dios, en el que creemos y vivimos. Y Jesús dice: déjenlo. Hermanos, debemos dejar. Debemos liberar al difunto de nuestra manera de concebir la muerte, para estar también nosotros reconciliados con la vida.
Ir, dice el Señor Jesús, déjenlo ir, porque la muerte ya no es muerte, sino como el ir de Jesús hacia el Padre de la vida. Aquel día abriremos definitivamente los ojos y ya no lo veremos como en un espejo, de manera confusa, sino cara a cara, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Y seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, lo anuncia 1 Juan, capítulo 3. Este será entonces el día de nuestro nacimiento, en el que veremos a la plena luz de nuestra realidad de hijos de Dios. Con palabras llenas de exaltación, San Ambrosio expresa la forma en que siente como dirigidas a él, pecador, estas palabras de Jesús, como una apremiante invitación a salir de aquella tumba que es Él para sí mismo. Tú, Señor, puedes dignarte venir a esta mi tumba, lavarme con tus lágrimas, porque mis ojos inanimados son impotentes para lavar mis culpas. Si tú lloraras por mí, sería salvo. Si yo fuera digno de tus lágrimas, eliminarías la hediondez de todos mis pecados. Si fuera digno de que tú lloraras tan solo un instante por mí, me llamarías de la tumba de este cuerpo y dirías: ¡sal fuera! Para que mis pensamientos no quedaran en el reducido espacio de este cuerpo, sino que saliera al encuentro con Cristo y pudiera yo vivir vivir en la luz, para no pensar ya más en las obras de las tinieblas, sino en las obras de la luz. El que piensa en el pecado busca encerrarse en su propia conciencia. Llama pues fuera a tu siervo, porque envuelto en un lazo o en el lazo de mis pecados, tenía yo mis pies atados, ligadas mis manos, sepultado mi pensamiento, y en las obras muertas, lo anuncia Hebreo en su capítulo 9. Pero a tu llamada saldré libre y seré uno de los comensales, lo anuncia Juan capítulo 12. Y tu casa se llenará de fragante perfume, y yo guardaré celosamente lo que tú te has dignado redimir. Y en el versículo 45 se lee: muchos de los judíos que habían ido, hermanos, muchos de los judíos allí presentes creen en Jesús. Y en el versículo 46 se lee: algunos de ellos fueron donde los fariseos. Otros, en cambio, lo denuncian, porque él mismo, signo que hace llegar a la luz a quien es ciego, enceguece a quien cree que ve. Y en el versículo 45 dice que los judíos se decían y se preguntaban: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos reúnen al Sanedrín para decidir qué hacer. El hacer de Jesús, que da vida a los muertos, se contrapone al hacer de aquellos que dan muerte a los vivos.
El signo de Lázaro, que revela la gloria del Dios de la vida, será también causa de la glorificación del Hijo de Dios, bien pronto elevado en el patíbulo. Y en el versículo 48 se lee que los judíos decían: vendrán los romanos y arrasarán. La decisión de los dirigentes obedece al miedo a los romanos, que destruirán el templo de Jerusalén y el pueblo, puesto que si Jesús es el Mesías, los romanos actuarán con la máxima severidad para cortar de raíz todo conato de libertad. Pero los jefes no caen en cuenta de la contradicción en que incurren, ya que los romanos procederán con ellos exactamente de la misma forma que ellos proceden contra el Mesías. No entienden, desde luego, que el Señor Jesús ha venido no a liberarnos de los romanos, sino a liberarnos tanto a ellos como a los romanos del juego mortal que todos jugamos. El Señor que en una noche hizo salir a Israel de Egipto, no logrará en 40 años hacer salir el Egipto del corazón de Israel. Y si su historia es modelo y anticipo de lo que nos ocurre a nosotros, como está en 1 Corintios capítulo 10, cabe perfectamente pensar que en 2000 años no ha logrado todavía liberar nuestro corazón. Y en el versículo 49 se lee: Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, es el jefe del Sanedrín, que detenta el poder, de todos modos, subordinado a los romanos. Sin embargo, hermano que me escuchas, tanto el emperador romano como el Sanedrín son súbditos de la muerte, la que, a su vez, al final será sometida al Señor de la vida, que ha venido a ver el lugar en donde hubiéramos puesto al hombre. Y en el versículo 50 se lee: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Hermanos, Caifás, el sumo sacerdote, anuncia el significado de la muerte de Jesús. Él es el hombre, el único, que muere por todos para que nadie perezca. Y en el versículo 50 se lee: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Caifás anuncia el significado de la muerte de Jesús. Y en el versículo 51 se lee: eso no lo dijo por su cuenta. En su condición de jefe de los sacerdotes, la declaración de Caifás es, a pesar suyo, una profecía que el evangelista Juan observa e interpreta. Es la profecía que, desde Abel hasta el último justo, desvela la verdad de la historia. El justo es el que siempre termina pagando el precio de la injusticia, quien carga con la maldad de los demás, para que todos, a la postre, puedan salvarse. Y en el versículo 52 se lee: no solo por la nación, sino para reunir en la unidad. Hermanos, según el designio de Dios, la muerte del Señor Jesús no es salvación solo del pueblo hebreo, sino acontecimiento que congrega en la unidad a todos sus hijos dispersos por el mundo. Hijo de Dios es todo creyente que alcanza esa condición.
al margen de toda distinción de religión y de raza, cuando cree en el Hijo de Dios y ama a sus hermanos y al Padre. Aquí reside la real importancia del anuncio del Evangelio, cuyo objetivo es conseguir que todos conozcan la verdad que los hace libres. Porque para quien lo ignora, aquello que existe es como si no existiera. A pesar de todo, hermano que me escuchas, de las cosas que son absolutamente indispensables para la vida, se mantiene vivo, por lo menos, el deseo que, aunque sea solo al final, se verá satisfecho. Y en el versículo 53 se lee: desde aquel día decidieron matarlo. Justamente el día en que Jesús da la vida es el día en que se decide su muerte. Concluye así su día y llega su hora en la que revelará la gloria de Dios. Y en el versículo 54 se lee: Jesús ya no andaba en público. Hermanos, el Señor Jesús desaparece. Se retira a una región próxima al desierto, a la ciudad de Efraín, en Samaria, en donde se había revelado como Salvador del mundo. Vayamos ahora a Juan capítulo 11, versículo 55 en adelante, hasta Juan capítulo 12, versículo 11. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para santificarse. Buscaban a Jesús, y andando en el templo, se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba, lo hiciera saber para capturarlo. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí se ofrecieron un banquete, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo genuino muy precioso, ungió los pies de Jesús y enjugó sus pies con sus propios cabellos. Entonces la casa se llenó de perfume del ungüento. Dijo entonces Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar: ¿por qué ese ungüento no se vendió por 300 denarios para darlos a los pobres? Eso lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo: déjenla, pues lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí, en cambio, no me tendrán siempre. Supieron muchos judíos que Jesús estaba allí, y llegaron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había levantado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se iban y creían en Jesús. Ungió los pies de Jesús. María unge los pies de aquel que dentro de poco
va a lavar los pies de sus discípulos y perfuma los pies del Mesías, que al día siguiente va a entrar a Jerusalén para reinar. La escena, hermano que me escuchas, una de las más sorprendentes y delicadas del Evangelio según San Juan, señala el comienzo de la última semana de Jesús. Es el principio de la nueva creación, la luz que ilumina todo lo que el Señor va a realizar en Jerusalén. Esa mujer es la primera persona que hace algo por el Señor Jesús, quien muestra su complacencia por la deferencia que tiene para con Él, al decir que ha hecho una obra buena, como te Marcos capítulo 14 y Mateo capítulo 26. Es la buena obra por excelencia, que lleva la creación a su belleza original, de la que ha brotado. Por fin, una criatura responde al amor de su creador. En ese gesto, la reacción o la creación alcanza el fin para el que ha sido hecha. Dios es amor, amante donde quiera que es amado. Lo que ocurre desde siempre entre el Padre y el Hijo, acontece ahora en la tierra. Por primera vez, entre el Señor y esta mujer. El Señor crea algo nuevo en la tierra. La mujer va a ceñir al hombre, lo anuncia Jeremías en su capítulo 31. Hermanos, el gesto de la mujer, desaprobado por Judas Iscariote, el único discípulo mencionado en la escena, recibe una entusiasta aprobación de Jesús, porque únicamente Él comprende a la mujer, como solo ella entiende al Señor Jesús. Su amor apasionado por Él lo consagra, casi lo engendra en el camino de su pasión. Al principio y al final de la escena, se refiere la actitud de la gente que de momento se muestra favorable a Jesús, en contraste con los de los jefes, obsesionados por detenerlo y matarlo. El contexto inmediato de la unción es el banquete que celebra la resurrección de Lázaro, como fiesta por el retorno a la vida, por medio de una comida de amigos, como lo anuncia Marcos capítulo 5, y que evoca los encuentros de los discípulos con el resucitado, como está en Juan capítulo 1, Lucas capítulo 24. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 3. Hermanos, este banquete describe la vida nueva de la comunidad, representada en el servicio de Marta y en el amor de María. Servicio y amor constituirán el tema de la segunda parte del Evangelio según San Juan, la revelación de la gloria, de la que la primera parte es signo. Servicio del prójimo y amor de Dios son los cielos nuevos y la tierra nueva, cumplimiento de todas las promesas, como lo anuncia Isaías en su capítulo 65, segunda de Pedro en su capítulo 3, Apocalipsis capítulo 21, que se hacen efectivas en este nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos, lo dice Primera de Juan capítulo 3.
no solo de palabra y con la lengua, sino con hechos y en verdad. Y por otra parte, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 5. Hermanos, con la resurrección de Lázaro, figura de la de Jesús, comienza el reino, cuya característica básica es el servicio fraterno, respuesta de amor a aquel que primero se ha hecho siervo. Mientras que solo se menciona de pasada el servicio de Marta, se destaca y describe un detalle, el gesto de María, que, sin duda, sea motivado y manifiesta su reconocimiento para la restitución de su hermano a la vida. Sin embargo, esto no da razón del por qué María ha realizado ese gesto, que tiene un peso y un significado tan especial hasta ser declarado por Jesús como prefiguración de su misterio. No es otra cosa que un acto de amor gratuito, exagerado hasta el derroche, con el que se reconoce a Él que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que viene a dar la vida a los creyentes. Hermanos, Jesús descubre un vínculo directo entre esta unción y su propia muerte. Si bien en el fondo es más un preanuncio implícito de su resurrección, puesto que María unge al viviente, no un cuerpo muerto, como si lo hará Nicodemo en Juan capítulo 19. El verdadero protagonista del relato es el perfume que, por su naturaleza, se da, esparciendo placer y alegría. Es el símbolo del Dios amor, que no puede no amar y no comunicarse a todos, pero del amor que se entrega no se vive, sino que solo se puede morir. Quien ama da la vida y vive solo si se ve correspondido. Hermanos, Dios es amor, plenamente amante y amado en la Trinidad. En la tierra esparce su perfume y vive donde quiera que es amado. Donde está el amor, allí está Dios. El gesto de María marca el principio de la creación nueva, que comienza en el momento en que la esposa responde a su esposo, que la ama con amor eterno, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. En esa mujer, Dios encuentra lo que desde siempre ha buscado: ser amado por aquel a quien ama. El gesto de María, hermano que me escuchas, preludia no solamente el que Jesús va a realizar dentro de poco, sino también el efecto de la palabra al final del Evangelio realizará en quien la escucha. Esta narración cierra la primera parte del Evangelio y abre la segunda. Nos hallamos a 6 días de la tercera Pascua, última de las fiestas mencionadas en el Evangelio según San Juan, la Pascua de los judíos, en la que el pueblo sacrifica a Dios el Cordero, se convertirá
en la Pascua del Señor, con el sacrificio del Cordero de Dios, como está en Juan capítulo 19, que muere por la salvación de todos. Con la unción de Betania, comienza el relato de los últimos 6 días de Jesús, que remite a los 6 días iniciales. Los primeros 6 terminarán con las bodas de Caná y el anuncio de la hora. Los últimos 6, en los que llega la hora, principian con esta escena nupcial en Betania. El 7º día, vacío, será el reposo de la tumba y cederá su puesto al 8º día. Día sin ocaso, que comenzará a su vez con la escena nupcial de María, quien al final abraza a aquel a quien ha buscado siempre, como está en Juan capítulo 20. Hermanos, 6 es el número del hombre, creado al 6º día, pero es también el número del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre. Con los 6 días iniciales y finales, las 6 fiestas y la hora sexta de la fiesta, en la que el Cordero es llevado al matadero. La creación del creyente se realiza en el Hijo del Hombre, en su Pascua. Su sangre lo libera para el nuevo éxodo, la nueva alianza y la nueva fiesta. Desde entonces, la creación ya no será el 7º día, último día de la semana, sino el primero después del sábado. El domingo, que es y será el día del Señor. Comienzo del nuevo tiempo. Si el número 6 alude a lo inconcluso y el 7º indica cumplimiento, el 8 significa el principio de aquello que trasciende el cumplimiento. El texto se articula en 3 partes. La primera presenta las diversas expectativas que tienen las personas que interactúan con Jesús. Hay quienes lo esperan por la fiesta, quienes para matarlo. La segunda es la celebración del don de la vida, con el banquete y la unción. La tercera describe el afán de la gente que busca ver a Jesús y a Lázaro, y concluye con la determinación de los jefes de eliminar a ambos. Quien no participa en la fiesta que celebra el don de la vida, se pone de parte de quienes maquinan la muerte. Jesús, hermano que me escuchas, es el esposo, cuyo nombre es perfume que se esparce, como lo anuncia Cantar de los Cantares en su capítulo 1. Dentro de 6 días será roto el vaso de su cuerpo, y de él saldrá la gloria de Dios, cuya fragancia se esparcirá por el mundo entero. La iglesia está personificada en María, la esposa, que responde al amor del esposo. Y en el versículo 11, en el versículo 55 se lee: estaba cerca la Pascua de los judíos. Termina con esta observación: la Pascua está cercana. Los muchos que suben a Jerusalén serán a partir de ahora purificados no por los ritos, sino por el río de agua viva que emanará del templo de Jerusalén, como lo anuncia Ezequiel en su capítulo 47. Por la sangre y el agua que brotará del costado del Cordero inmolado, como está en Juan capítulo 19. Y en el versículo 56 se lee que buscaban a Jesús.
Después de la resurrección de Lázaro, todos buscan a Jesús. ¿Y cómo no buscar a aquel que da la vida, que es resurrección y vida? Y la gente se preguntaba, ¿no vendrá a la fiesta? Jesús vendrá efectivamente a la fiesta que será su Pascua, en la que se lleva a cabo aquello de lo que la resurrección de Lázaro constituía el signo de los signos. Y en el versículo 57 se lee que los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes. Hermanos, los jefes, que son ladrones y salteadores, tomada ya la decisión de matarlo, buscan cómplices para arrestar al buen pastor, que expone, dispone y entrega la vida en favor de sus ovejas. Él es el Hijo de Dios que pone obra el mandato del Padre. Y en el capítulo 12, versículo 1 se lee, 6 días antes de la Pascua, Jesús. En el texto griego se menciona al principio y al fin del versículo a Jesús. Nos hallamos al principio de la última semana, en la que se cumple su obra y que remite al primer día de los orígenes, cuando Dios hizo la luz. La luz hace que todo lo creado exista y se haga visible. Y la presente narración hace existir al Señor mismo en el corazón de una mujer y hace ver en la tierra su gloria. Y dice que llegó a Betania. El principio del versículo evoca la escena de Juan capítulo 1, en la que se muestra a Juan el Bautista que en otra Betania reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Betania significa casa del pobre. El Señor llega a nuestra casa llenándola de su riqueza. Y dice que llegó a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. La escena se pone en relación con la resurrección de Lázaro. El motivo del festejo es la victoria sobre la muerte. Lázaro, el muerto, vive más allá de la misma muerte. Su retorno a la vida es signo de la condición de quien vive y cree en Jesús. Aunque muera, vive, como lo anuncia Juan, capítulo 11. Liberado de los lazos de la muerte, puede libremente caminar hacia su destino, que consiste en estar al lado del Padre Celestial, junto al Hijo de Dios. Y en el versículo 12 lee, le ofrecieron un banquete. Sin decir quién dispuso el banquete, se indica que Marta se ocupa en el servicio y que Lázaro está en la mesa con Jesús, destacando la presencia y el amor de María, principio elemental de la vida. Lo mismo para Dios que para todo el creyente. La palabra banquete aparece aquí y en la última cena, como está en Juan capítulo 13, mientras la nota denominante en este pasaje es el gesto amoroso de María. En la cena se acentúa la radicalidad del amor del Señor llevado al límite. Amor que se nos dará, que nos será dado como mandamiento fundamental.
El maestro nos lava los pies. La mujer perfuma sus pies. Este banquete es una rendida acción de gracias por el don de la vida, anticipo de la fiesta que la comunidad celebrará después de Pascua. Son los vivos quienes comen y hacen fiesta. Y dice la Escritura que Marta servía, como también lo pueden leer en Lucas capítulo 10. Hermanos, el servicio de Marta, Marta servía, el servicio de Marta, mencionado hace un momento, y el amor de María, ampliamente descrito, plasman la vida nueva de los creyentes, los que han pasado de la muerte a la vida. Servir es la manifestación concreta del amor, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5, en el que se celebra a aquel que se ha hecho siervo, como lo anuncia Juan, capítulo 13. Y dice la Escritura que Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Lázaro ocupa un puesto de privilegio porque prefigura a quienes están ya con el Señor Jesús. El Señor Jesús había mandado que se le desatara y se le dejara ir a su lugar. Ahora está a su lado para estar siempre con él, como lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 4. También el pobre Lázaro, de quien se habla en Lucas capítulo 16, es llevado a lo alto, al seno de Abraham. El banquete que las mujeres celebran no es un convite fúnebre, sino una fiesta en honor del Señor y de su hermano, amigo del Señor que lo ama. Y en el versículo 13 lee: María tomó una libra de ungüento. Es un óleo perfumado. Esa libra hace referencia a las 100 libras de mirra y aloe con que Nicodemo ungirá el cuerpo muerto del Señor Jesús en Juan capítulo 19. Si el servicio de Nicodemo representa un homenaje fúnebre, el de María constituye una gozosa explosión de vida. Y dice perfume. Hermanos, en hebreo se dice shemen, evocación de Shem, el nombre. En el Cantar de los Cantares, al esposo se le llama perfume esparcido, en Cantar de los Cantares capítulo 1. El nombre, que está sobre todo nombre, esencia de Dios, es perfume, puesto que es amor, que por su naturaleza impregna todo en su presencia. Y dice que era un perfume de nardo. Es un perfume muy precioso, traído de la India. El de mejor calidad crece en las laderas de los montes a 5.000 metros. Por tanto, viene de muy lejos y de muy alto, y se extrae de las raíces de las flores de nardo. La flor muere para producir un perfume particularmente grato a los hombres. Dicen que era genuino. En griego se dice pistikos, que significa auténtico y fiel. Objetivo que se utiliza para objetos, que no se utiliza para objetos, sino para calificar el amor auténtico y fiel de Dios. La genuina fe es el amor efectivo. Dicen que era genuino y muy precioso. La observación de Juan el Evangelista
no tiene que ver tanto con el costo como con lo precioso del perfume, mientras que Judas Iscariotes sí estima su costo por lo menos en 300 denarios o más en Marcos capítulo 14, suma que equivale al salario promedio de un año de trabajo. Esta escena, hermano que me escuchas, recuerda la de Lucas capítulo 7, que tiene lugar en la casa de Simón el fariseo y está en paralelo con la de Marcos y Mateo, situada en la casa de Simón el leproso, tanto en Marcos capítulo 14 como en Mateo capítulo 26. La acción de María parece una locura y un exceso, ya que la desmesura es la única medida del amor. La suya es una respuesta al amor del esposo que va a Jerusalén para entregar su vida. Mientras el rey está en su alcoba, Minardo esparce su perfume. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 1. El amor, siempre solícito para intuir y para anticiparse. Y dice que ella ungió los pies de Jesús. Dentro de poco, el Señor Jesús va a lavar los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13. Lavar los pies es una delicada expresión de afecto entre esposo y esposa. Al lavar los pies, Jesús muestra que su vida está puesta al servicio del amor y los lava con agua, signo de su muerte, mientras que María no con agua, sino con el perfume de la alegría y de la vida. Si es cierto que el amor se muere, que de amor se muere, no lo es menos que de la respuesta del amor se vive. Con el gesto de María, el amor por fin se sabe amado y vive. Ella es la primera persona que hace por Jesús lo que Él hace siempre por nosotros. Su amor lo unge como Mesías y Señor. Acoge al esposo que puede por fin quedarse entre nosotros. Ahora su perfume invade toda nuestra casa y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus
palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor.